Vamos a tratar de hacerlo lo más detalladamente posible. Solo necesitamos boquillas de una impresora 3D cualquiera. Estas son algunas que tengo que están usadas. Y una pistola de silicona. Con esta pistola de silicona en desuso haremos el proyecto. Muchos me preguntaron a detalle si podía hacerlo esto y vamos a tratar de hacerlo lo más detalladamente posible. Aquí tenemos la pistola de silicona que utilizamos en un anterior video, donde llego a mostrar que solamente atornillando una boquilla de impresora 3D vamos a elaborar filamento PET de forma sencilla. Como pueden verlo, solamente atornillando la boquilla ya estaría preparado esta pistola de silicona como para poder realizar el filamento PET. Muchos me preguntaron y tenían dudas acerca de cuántos watts y si era esto posible. Y aquí trataré de librar de muchas dudas, porque esta pistola de silicona que muestro aún sirve y funciona para realizar el filamento PET. Como ven, ya encendió. Y tranquilamente con esta pistola de silicona desechable podremos realizar el filamento PET. Aquí mostramos de ejemplo otra pistola de silicona en el cual nos muestra sus características y solo necesitaríamos 12 watts mínimamente. Cualquiera de estas tres pistolas nos sirven y son las desechables, las cuales pueden encontrarlo en cualquier lugar. No habría ningún problema. Si es un poco de mayor voltaje, mejor, pero este es el mínimo, 12 watts. Bueno, aquí está la pistola que utilizaremos. Voy a tratar de explicar a detalle y algunas partes voy a adelantar el video para que no sea tan extenso, pero trataré de explicar detalladamente el proceso que realicé para tener el filamento PET casero. Bueno, aquí tenemos ya la pistola de silicona ya preparada y la estuve calentando como para poder limpiar el pegamento adherido. Como esta es una pistola desechable que se dañó, la voy a utilizar para mostrarles y darles el ejemplo para realizar este experimento, este proyecto y que tengan un filamento PET casero. Lo más importante es el sistema, el circuito, el calefactor. Eso es lo que nos interesa en este momento. Sacamos esto, lo que no nos sirve. Si quieren ustedes lo pueden dejar, pero en mi caso lo voy a retirar. Ya lo calenté y voy a empezar a limpiarlo, ya que esta es una pistola desechable en desuso, que se arruinó totalmente. Pero lo que nos interesa es el circuito, el calefactor. Con esto podremos realizar el experimento. Con eso podremos tener el filamento PET casero. Como aquí muestro, este es el sistema que vamos a utilizar, no es tan complejo. Con esto vamos a poder solucionar y experimentar, ya que en muchos videos muestran el manejo de programación de Arduino, el mismo sistema que maneja la boquilla y el nozzle. Listo, aquí tenemos ya limpio el sistema que nos va a servir para poder fabricar filamento PET casero. Unos cuantos pasos más y ya tendremos nuestro sistema preparado. Como les puedo mostrar, en este caso se puede ver el otro extremo de la punta internamente. Lo que necesitaríamos es cortar la punta, pero en otros casos, en otras pistolas de silicona hay un tope, una
una perla y eso regula la circulación de la silicona, pero eso se soluciona quitándolo con un taladro. Bueno, aquí tenemos una boquilla. Esta es una boquilla cualquiera en desuso, claro, que tengo de impresora 3D. En este caso tendríamos que solamente abrir la medida necesaria de 1.5 milímetros. Con eso tendríamos una medida adecuada para poder tener filamento PET. Y aquí ya está una boquilla preparada, ya la preparé. Aquí está el orificio de 1.5 milímetros. Y es muy sencillo, pueden abrirlo con un taladro, un clavito, una lija o lo que encuentren posible, pero la idea es que sea 1.5 milímetros. Aquí estoy midiéndolo con la regla. Vamos a ver si se puede ver. Aquí está, listo, aquí se ve 1.5. ¿Por qué 1.5? Puede ser hasta 1.6, porque cuando sale el filamento se expande 1 milímetro más. Si es 1.5 sale 1.6, o si es 1.6, 1.7 va a salir, se expande. Por eso es necesario, en mi caso, que sean una de esas dos medidas, 1.5 o 1.6. Bueno, listo, con esto ya solamente nos queda insertar la boquilla preparada al circuito, al calefactor de la pistola de silicona. Agarramos un alicate de corte o pinza de corte y empezamos a cortar la punta. Vamos a hacerlo todo al cálculo. Vamos a tratar de llegar a la medida necesaria para poder insertar la boquilla. Estoy tratando de mostrar todo a detalle para liberar dudas. Bueno, seguimos cortando hasta llegar a la medida que necesitamos para poder insertar la boquilla de la impresora 3D. Vamos a seguir midiendo, nos falta, y seguimos abriendo hasta llegar a la medida necesaria. Esa es la idea. Bueno, aquí seguimos cortando. Solo nos faltaría un poco. Estoy tratando de enfocar para que se pueda ver en su totalidad que esto sí funciona. Seguimos cortando. Creo que esto es suficiente. A ver un poco más. Espero que tengan cuidado. Solo necesitamos atornillar la boquilla de la impresora a este orificio. Bueno, como se ve, es un orificio el cual cruza y podemos observarlo de ambas partes. Tiene que estar libre el camino. Un poco más. Listo. Y probamos. Tiene que entrar y atornillar, esa es la idea. A ver, creo que falta un poco más. Poco a poco pueden ir cortando hasta llegar a la medida que requerimos. Bueno, seguimos cortando hasta llegar a la medida que necesitamos. Tengan cuidado, espero que no se pasen con el corte. Seguimos midiendo poco a poco. Esto tiene que insertarse. Espero que les esté gustando el video y también pueden pasear por el canal para ver los parámetros que uno necesita para poder imprimir el filamento PET. También tengo otro experimento en el cual utilizo un Osle y un soldador cautín. Bueno, continuando, seguimos afinando y viendo si nuestra boquilla da.
Creo que en esta ocasión sí. Sí, llegamos a la medida exacta. Bueno, seguimos probando. Y solo nos falta un poquito. Seguimos cortando. Listo, con esto creo que sería suficiente. Bueno, aquí está nuestra boquilla ya preparada y listo. Sí, es suficiente. Empezamos a atornillarlo. Con esto ya estaríamos terminando el sistema. Bueno, creo que falta un poco. Y si tienen algunas dudas, escríbanme en los comentarios y trataré de explicar poco a poco el proceso y darles algunas sugerencias o soluciones. Bueno, aquí estamos. Ya podemos ver cómo insertamos la boquilla. Listo, con esto ya estaría. Listo, ya está nuestro sistema. Fácil y sencillo. Ahora solo nos restaría probarlo. ¿Ven? Listo. Con esto podremos tener y empezar a practicar a imprimir con el filamento PET casero. Bueno, aquí ya está nuestro sistema. Tiene que entrar y salir por aquí el filamento. Ahora solo nos resta armarlo y poner casi todas las piezas en su lugar. Solo el sistema calefactor. En este caso yo lo pondré. Ven, es muy fácil. Claro que al imprimir hay algunas dificultades, pero no es tan difícil. Solamente con ajustar algunas cosas ya podremos imprimir el filamento PET. Muchos no explican algunos detalles, simplemente muestran los resultados finales de sus experimentos, pero aquí trataré de hacerlo a detalle como para liberar muchas dudas. Y si tienes algunas dudas, escríbeme en los comentarios y trataré de explicar poco a poco los resultados en mi experiencia, que podré compartirlos. Seguimos armando y solo nos faltan unos pequeños pasos más para tener ya completo nuestro sistema de fabricación de filamento PET. Listo. Ahora solo nos queda atornillar. Con esto ya tenemos listo el experimento. Aquí tenemos la cinta PET que vamos a necesitar y, como siempre, la medida que utilizo es de medio centímetro, 5 milímetros. Aquí está, podemos verlo en la regla. Esta es la medida que, bueno, me ha resultado positivamente en mis experimentos. Aquí solamente tenemos que cortar la punta. Necesitamos una punta delgada como para que pase el sistema que hemos creado. Aquí está, sigo cortando. Recuerden que el filamento PET tiene que ser de una sola medida para que no tengan dificultad en el momento de imprimir. Aquí está, lo insertamos. Insertamos y pueden insertar o pasar el filamento PET de la forma la cual sea más fácil para ustedes. Solamente lo que muestro aquí es una idea, una muestra acerca de lo que estoy realizando. Ustedes pueden pasarlo con un pequeño alambre o lo que deseen. Esta es la idea, que pase. En este caso ya pasó y lo conectamos para que esté calentando. Bueno, solo nos resta esperar a que caliente. Aquí ya en este momento llegó a calentar.
pero poco a poco va a ir calentando más hasta llegar a la temperatura necesaria para poder tener el filamento. Aquí con nuestro alicate o pinza o tenaza empezamos a jalar. Como ven, ya está saliendo el filamento. Bueno, sí, sigue saliendo ya el filamento más y más, pero en este caso nos haremos ayuda de una prensa para poder tirar. Ustedes pueden jalar con un sistema, hay muchos, pueden incluso mecanizarlo. Yo en este caso, en el ejemplo que utilizaré, pondré una prensa para trancar la pistola de silicona y poder tirar. Sujetamos y hasta que esté firme. Esto, como les comento, es una base. Ustedes pueden mecanizarlo y poder llevarlo a otro nivel. Listo, una vez que esté bien sujeto, vamos a seguir jalando hasta tener una pequeña medida y ponerla en un casete, y con un casete vamos a poder empezar a jalar el filamento. Y aquí está, seguimos jalando. Seguimos jalando más. Listo, con eso sería suficiente. Bueno, atamos a un casete cualquiera, puede ser de impresora, de filamento, el cual vean y el que tengan a la mano. Lo atamos. Listo. Ahora empezamos a jalar. ¿Ven? Empieza a salir fácilmente ya el filamento. Recuerden que tiene que ser la cinta PET de un solo tamaño. Esa es la clave. Seguimos y listo. Con esto ya tendríamos nuestro filamento PET. Listo, con esto tenemos ya nuestro filamento PET casero. Aquí les muestro el sistema, el que estamos utilizando para poder tener el filamento PET. Lo saqué de la pistola para poder enseñarles y mostrarles que sí funciona, y con esto podemos ya experimentar y poder imprimir nuestras piezas en una impresora 3D. Bueno, con la prensa lo voy a sujetar. Esta es solamente una demostración. Ustedes pueden mejorar el diseño, ustedes pueden darle un nivel más avanzado, incluso mecanizarlo. Solo quiero mostrarles con este video lo sencillo que es hacer filamento PET. Como vemos aquí, por un extremo entra la cinta y por el otro extremo está saliendo ya el filamento. El filamento que nos va a servir de mucho para nuestras impresiones. Y también si revisan mi canal, muestro los parámetros que yo utilizo para poder imprimir este filamento PET. Espero que les sirva de mucho. Seguimos tirando. Listo. Con esto ya nuestro proyecto tiene una base muy grande como para que podamos ya tener filamento PET a bajo costo, de una forma económica y accesible. Seguimos tirando y con esto sería suficiente. Ahora nos vamos a la impresora. Aquí está nuestra impresora.
Y en los videos en el canal tengo uno acerca de mis parámetros, no se olviden revisar esto. Aquí está en 260 grados y una cama de 70 grados, como lo llego a mostrar. Y empezamos a experimentar e imprimir una pieza que escogimos. En este caso escogí un cráneo y aquí muestro cómo está imprimiéndose. En un próximo video mostraré las modificaciones de mi impresora. No son muchas, parece que imprimir con PET es difícil, pero tampoco, tiene su dificultad, pero se puede. Es como si estuvieras imprimiendo un PETG. Aquí está ya nuestra pieza terminada de imprimir. Aquí vemos, las revisamos y tenemos muy buenos resultados. Listo. Espero que les haya gustado el video y si tienen algunas dudas, coméntenme.